Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, ¿cómo estás, Mariana? Hola. Hola, profesor. Hola, ¿cómo estás? Profe, Hola, Joaquín. Hola, Juan Diego. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Profesor, una pregunta. Sí, dime. Las recomendaciones que envió en CIEWeb con las notas, ¿son personalizadas o son en general para todos? No, en la mayoría he sido notas que coinciden, pero hay otros que no. Les he mandado distintos. No, me refiero a las, ¿cómo se dice? Las recomendaciones. Ah, las recomendaciones son generales. Sí, son generales. ya. Sí, son generales. Ok. ¿No? Buenas tardes, Geraldine, ¿cómo estás? Hola. Hola, Muriel, buenas tardes. Profesor, ¿cómo está? Buenas tardes. Profesor Walter, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hola, ¿cómo están, chicos? Buenas tardes. Ahorita comenzamos. Muy bien, mientras que sus compañeros se van a ir conectando, vamos a empezar con la oración para ir ganando un poco. ¿Ya? Ahí nomás en su sitio, por favor, vamos a pedir al Señor por nuestras familias, vamos a agradecer también por todas las bendiciones que tenemos. ¿Ya? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por todas las bendiciones que recibimos. Te pedimos siempre por nuestras familias. Te pedimos por el bienestar de la comunidad sanantoniana, por nuestros profesores. Te pedimos. Te vamos a pedir en especial por las hermanas FIT que este año nos están acompañando y por las hermanas IHM. También te pedimos por su salud de ellas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces vamos a continuar con lo nuestro. He dejado en el aula virtual en algunas preguntas para lo que era sobre las exposiciones de la clase anterior. Simplemente es para hacer un recordar de estos temas que hemos visto, ¿ya? El día de hoy vamos a continuar con nuestras exposiciones. Así, según la lista que acá tengo, pues, Mariana González, ¿no? Mariana, ¿tu tema ya está listo, preparado para comenzar? Sí, el PPT fue una unión del PPT de Camila y del mío, el que le mandé. Muy bien, entonces las dos lo van a compartir, ¿no? El tema, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar de cuestiones económicas, me parece que es su tema que a ellas les toca, ¿sí? Entonces, vamos a ver, estamos hablando de los efectos del cambio climático, vamos a darle una miradita, pues, a esta parte económica, ¿no? Que es muy importante también, ¿no? Las sociedades funcionan en base a esto. Entonces, yo voy a permitirte compartir, espérate un ratito. Creo que ahora sí. Ya, muy bien. Entonces, prestamos atención todos, por favor, ¿ya? Ya, buenas tardes, profesores, compañeros. Hoy vamos a explicar el impacto del cambio climático en la economía mundial. Ya, ¿cómo afecta exactamente a la economía? Pues el cambio climático no es solo una seria amenaza para el planeta y los seres que lo habitan, también lo es para la economía mundial. Por ejemplo, tenemos generalmente las olas de calor que suelen afectar la capacidad de trabajo y la productividad. Los desastres naturales, tales como los huracanes, terremotos, tsunamis, huaicos, dejan a millones de personas en la más absoluta pobreza. Y las sequías reducen las cosechas, dificultando cada vez más la ardua tarea de alimentar a una población mundial que promete alcanzar los 10.000 millones de personas en 2050. En este gráfico podemos ver cuáles son específicamente los efectos. Y como ya he mencionado, está la pérdida de capacidad de trabajo debido al golpe de calor. Y como ya hemos escuchado en otras exposiciones, el nivel del mar aumenta. Así que se debe invertir en costes de adaptación en zonas costeras. Eso también afecta a las zonas del Caribe, en México, Ecuador y en Nueva York y Florida en Estados Unidos. Eso también provoca el desplazamiento de poblaciones enteras.
Eh, Siguiendo con el aumento del nivel del mar, eso también contamina el agua potable. Esto hace conflictos bélicos para acceder a recursos limitados. Por eso es que sube el precio de alimentos básicos o consumo habitual, ya que hay descenso de la productividad. También hay aumento de pobreza, como ya mencioné, de fenómenos meteorológicos extremos y propagación de enfermedades por el aumento de la temperatura, como ya conocemos, el dengue. ¿Es posible frenar el cambio climático e impulsar la economía? Claro que sí. Y aquí hay 5 alternativas, las cuales voy a explicar. Sistema de energías limpias, aunque en mi opinión son bastante, eh, son efectivas, no es muy accesible a ellas, ya que el mantenimiento, la instalación, y no es una alternativa que todos podemos contar. Después, la economía circular industrial, que es un sistema de aprovechamiento de recursos que se basa en reducción de elementos, minimizar la producción al mínimo de carbono y apostar por la reutilización de elementos que por sus características o propiedades no pueden afectar al medio ambiente. Y desarrollos de urbanos más inteligentes. Bueno, se entiende como ciudad inteligente por un tipo de desarrollo urbano cuya piedra angular es la sostenibilidad de manera holística, en la que la vida diaria y evolución es capaz de responder armoniosamente a las necesidades de los habitantes, tanto en un plano personal como en aspectos económicos, operativos, sociales y ambientales. El uso sostenible de la tierra, tales como ya seguramente hemos escuchado que la agricultura está muy sensible a esto, ya que por la fuerte protección forestal podría generar beneficios económicos alrededor de 2 billones de dólares al año. Y también la gestión inteligente del agua, que ya sabemos un poco más de ese tema. Bien. ¿Cuál de estas opciones, antes de que cambies y sigas con lo que estás exponiendo, cuál de estas opciones, así con sinceridad, a ti primero, que estás hablando, ¿no? ¿Te parece más viable, ¿no? Siendo realista, ¿no? Como está el clima del planeta, como está la tendencia, ¿no? Actual. ¿Cuál de estas opciones te parece que puede ser real? Podría irme por la gestión inteligente del agua. Por ejemplo, actualmente sigue siendo una meta mundial del agua potable que podemos también ayudar desde casa. Y, y creo que también lo más importante es desarrollos urbanos más inteligentes, ya que deberíamos, digamos, invertir más en esta gente. Sí, sí, definitivamente, ¿no? Son dos acciones también importantes que deben de hacer, ¿no? El uso sostenible de la tierra, por ejemplo, es algo que nosotros también podemos aportar, ¿no? Con nuestro diario quehacer, en realidad, ¿no? Tal vez hay algunas cosas que se nos escapan, como la economía circular industrial, ¿no? Que se nos escapa a nosotros porque no estamos directamente relacionados al sistema industrial, ¿no? Pero, pues, hay otras cosas que sí nosotros podemos hacer, ¿no? Como la gestión del agua, una vida sostenible en la tierra, ¿no? Y también, ¿por qué no? Desarrollar nuestras casas de manera inteligente para aprovechar pues la luz del sol, para aprovechar el viento, para aprovechar pues los recursos que tengamos a disposición, ¿no? Ahora las casas cada vez pierden este aspecto clásico para volverse cada vez más abiertas, más inteligentes, ¿no? Para ganar la luz del sol, el aire, pues la ventilación, ¿no? Muy bien, disculpa, sigue. Ahora yo voy a hablar sobre el desempleo y el cambio climático, específicamente qué actividades económicas afectan. Primero está el turismo y esta actividad depende, creo que es la que más depende del cambio climático, ya que, por ejemplo, digamos de que aquí ya están ocurriendo tormentas en un viaje hacia el Cusco, entonces los trenes ya no pueden ir hacia Machu Picchu, entonces eso puede afectar severamente el turismo aquí en el Perú, como un ejemplo. También está el aumento de la frecuencia y violencia de las catástrofes naturales, puede desencadenar o acelerar los flujos migratorios.
Por ejemplo, también está en Venecia, que últimamente, antes de esto del COVID, hubieron inundaciones y ciclones en la parte norte de Estados Unidos. Luego está la agricultura, que en sí el 22% de la población mundial depende de la agricultura, más en los sectores pobres. Y además los efectos del cambio climático, como explicó mi compañera, hacen o provocan sequías, y esto también afecta a la salud de los trabajadores, ya que el avión, ya que el mucho calor en la zona puede provocar enfermedades en ellos, y que como el sector pobre está mayormente poblado por gente mayor, o los que realizan la agricultura son gente mayor, afecta muchísimo. Sí, el Luego, turismo está complicado, ¿no? Hay países que dependían del turismo, como Grecia, por ejemplo, ¿no? Y está viéndolas muy mal ahora, ¿no? Esos países dependientes de su turismo. Disculpa, sigue. luego está la pesca, y esto está relacionado al aumento del nivel del mar, y que obliga a varios peces a migrar. Un ejemplo está en Perú, el jurel y la cojinoda, que ya no viene mucho, y también un poco la anchoveta, ya que han migrado de área. Creo que se encontraba un poquito más acá al centro del Perú, y se ha ido más para el sur. Y que se ha desplazado exactamente 1.300 kilómetros el jurel, desde Canadá hasta el estrecho de Bering, y que en este mapa de aquí, y también por lo que sabemos de dónde se encuentra el estrecho de Bering, es una gran área que se ha desplazado. También la industria del agua. El IPCC predice que la disponibilidad del agua aumentará entre 10 y 40% en los trópicos húmedos y en las latitudes altas, mientras que disminuirá entre 10 y 30% en los trópicos secos y regiones de latitudes. En el mapa he puesto del IPCC los impactos de los recursos del agua. Los que están en rojo significan los lugares donde está afectándose más el agua por el cambio climático, y los azules lo que se está afectando no en tanto en una manera severa, pero tampoco llegando al extremo. Sí, ninguno está a salvo, o sea, todos son afectados, ¿no? Pero algunos de una forma más grave, ¿no? Sí, por ejemplo, aquí ya sabemos que en África hay muchas sequías, pero no se está más como que poniendo objetivo ya ese continente que los demás. Pero aquí podemos ver que en el centro se ve que se está afectando, cosa que nunca habíamos visto antes en otros años. Sí. Norteamérica va a sufrir mucho en los próximos años por estos problemas del agua también. Luego está la industria energética, y a pesar de que este es uno de los responsables del cambio climático, también depende mucho de ya que el aumento de la temperatura hace de que la energía como que ya no sea renovable, y en el verano mayormente provocará un incremento de demanda energética. Por ejemplo, en este gráfico de aquí se ve la temperatura cómo ha aumentado en los últimos 50 años. Y si aumenta la temperatura, provocará una falla más en las fábricas, ya sean nucleares o de la misma energía. Gracias. Muchas gracias, ¿no? Lo que sus compañeras nos han estado comentando acerca de los efectos económicos, sociales del cambio climático, más que proyecciones, son realidades en realidad, ¿no? Un ratito, Mariana, ¿puedes sacar la presentación? Gracias. Son realidades que ya tenemos, o sea, ya están, o sea, no es algo que nosotros tengamos que decir que vamos a esperar de acá a 50 años o 20 años, no, son realidades que existen actualmente. Países que están con gravísimos problemas económicos porque no han sabido o no han preveído, pues, que hacer más mixtas sus economías. Hace un rato mencioné a Grecia, porque lo tengo ahí presente, porque vengo hace poquito a hablar con un grupo de Grecia. Estamos hablando de Grecia antigua, ¿no? Entonces, Grecia está sufriendo muchísimo actualmente. Ya tenía problemas económicos ya hace como una década, y ahora, pues, ha caído en una crisis gravísima, ¿no? Por el turismo que ha perdido, ¿no? Lo mismo pasa con todos los países turísticos, ¿no? Que por coronavirus, que están así, pero terrible, ¿no? El desempleo no es una falla gravísima que hay en los sistemas económicos mundiales. No debería de haber en realidad desempleo, porque cuando hay desempleo hay gente que no trabaja,
Vamos a ponerlo de forma sencilla. Las personas que no trabajan no producen, ¿no? Y como no produce, el mundo necesita producción. Entonces no hay un sentido exacto para el hecho de que no trabajen. Es una falla del sistema, es una falla terrible porque se está desaprovechando material humano, ¿no? Gente que podría hacer algo útil, en pocas palabras, no lo está haciendo, porque no dan las posibilidades o no han reaccionado a cambiar el libreto económico para dar esas posibilidades a estas personas. No sé si me dejo entender de manera sencilla. Entonces, eso es, dime Juan Diego, te escucho. Profe, sí, vemos que mientras hay personas desempleadas, están haciendo que lentamente su economía del país se vaya devaluando. Es pérdida, es una pérdida innecesaria de material. Hace que, o sea, el dinero se devalúe económico, o sea, el dinero se devalúe de por sí. Y lleva un fracaso mundial. Sí, llevamos pues, a problemas mundiales cada vez más graves porque no se encuentran soluciones, cuando en realidad hay alternativas, ¿no? Solamente que no se aplican porque faltan voluntades políticas, faltan también más emprendedores, falta muchísimo los emprendedores. He visto ahora que en ese último año, pues los emprendedores han salido a la luz, ¿no? Todas estas personas que tenían ahí o querían hacer negocios han podido hacerlo de manera distinta. Entonces, el mundo de los siguientes años, que es un mundo que ustedes van a tener, van a necesitar mucho de estos emprendedores, ¿no? Ustedes también, ¿no? Tienen que ir mirando también qué opciones tienen, qué cosas se necesita para emprender, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a continuar con nuestras exposiciones, ¿no? Y ahora vamos a ver el Internet. Guerra y Guerrero. ¿Está Guerra? Muy bien. ¿Estás lista, Guerra? Sí, profe, voy a exponer junto con Daniel. Muy bien, excelente, ¿no? Muy bien, entonces, el Internet, pues, pues, puedo ir compartiendo, ¿no? El Internet, pues, es una herramienta que todos sabemos que se ha vuelto el boom, ¿no? Del momento, ¿no? Ustedes han nacido con Internet, prácticamente con celular en la mano, entonces son nativos digitales, ¿no? En mi época no era así, ¿no? Era distinto, ¿no? Yo conocí el Internet ya de grande, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo afecta o cómo el Internet está tomando este cambio climático, ¿no? Si es que en realidad está aportando o no a este problema. Sí, Daniela, puedes comenzar. Buenas tardes, profesor César, profesor Walter y compañeros. En este momento, mi compañera Daniela Guerrero y quienes hablan, Moraima Guerra, vamos a exponer sobre el impacto climático y el Internet. Primero, evoquémonos en el punto de nuestra investigación. ¿Qué es el cambio climático? Muchos de nosotros sabemos que el cambio climático es el cambio abrupto del clima, provocado tanto de forma natural como por la mano del hombre. Redes sociales a favor del medio ambiente. Estas dos imágenes fueron presentadas en informes actuales sobre el cambio climático. La primera imagen fue presentada por la Administración de la Atmósfera y los Océanos de Estados Unidos, también conocido por las siglas NOAA. Presentan los fenómenos catastróficos acontecidos hasta el 2019. El resultado de este informe consistió que la temperatura media de la superficie terrestre y oceánica del planeta hasta noviembre del año pasado
estuvo 0,92 grados Celsius por encima del promedio de 12,9 grados de todo el siglo XX. La segunda imagen es parte de una investigación de la NASA mediante su estudio de la superficie terrestre. En ella se comparan las fechas del verano en los años 2000, 2010 y 2020. Esta es el informe más actual en relación al cambio climático, ya que fue presentado el 6 de agosto de ese año. Hoy en día, las redes sociales nos presentan infinitas herramientas de comunicación, las cuales incitan a la participación ciudadana y política. Gracias a las redes sociales, la información puede llegar al público de manera mucho más rápida, mediante las siguientes 3 acciones. 1, difusión de la problemática. 2, ciberactivismo. 3, estrategias en campañas medioambientales. Difusión de la problemática. Diversas organizaciones buscan transmitir su mensaje de manera rápida y dinámica, facilitando la interconexión de personas con los mismos intereses y capacidad de colaboración. El ciberactivismo. Gracias a la tecnología que nos ha permitido compartir información de manera instantánea sobre los acontecimientos en tiempo real. Y un ejemplo de ella son las transmisiones en vivo. Y por último, las estrategias en campañas medioambientales. La mayoría de marcas y organizaciones usan mensajes creativos que influyen en la opinión pública. Las estrategias se realizan con el uso de la geolocalización y muy usado hoy en día el uso de hashtags. Esto del uso del hashtag, pues es algo que se ha vuelto pues en un común, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros, qué cosa es un hashtag? No sé, para los que no conocemos muy bien esto. Es un símbolo del numeral, no sé. Es como, son varias palabras juntas con un símbolo. Que hacen un Que enlace. representa y Yo lo puedo decir, profe. A ver, ayúdanos, ¿qué cosa es el hashtag? Es un carácter con una categoría que se encarga de cualquier palabra convertirla en una categoría, y cuando tú la buscas en cualquier red social como hashtag y la categoría, te sale todas las publicaciones con esa categoría, ese tema. Eso. Muy bien. Entonces, en pocas palabras, un hashtag es un índice. Es un índice que tú cuando le haces clic, pues te va a botar pues lo que esté relacionado al nombre o a la categoría que su compañero ha dicho, ¿no? Entonces es más fácil tener un índice para hacer búsquedas, ¿no? Entonces cuando tú tienes pues temas distintos, ¿no? Así funciona el hashtag, ¿ya? Disculpa que te interrumpa, sigue por favor. El ciberactivismo. La tecnología ha impulsado el surgimiento del rol activista, el cual se ve reflejado en diversas redes sociales, principalmente en Twitter, donde la mayoría de personas debate y critica la iniciativa de una clase política ante los estragos del cambio climático. Esas opiniones se deben a los denominados influencers del clima, quienes tomaron mayor interés en la cumbre del clima, también llamada COP25. Entre los influencers de clima más conocidos se encuentra Greta Thunberg, Bill Gates y Marco Lambertini. Greta Thunberg es una joven activista medioambiental sueca de 17 años. Es conocida como la voz del planeta al ser una figura de referente internacional en la lucha contra la inactividad del cambio climático y por su influencia sobre millones de personas en las redes sociales. Es muy conocida en los últimos años, ¿no? Su actividad de esta chica.
Bill Gates es un activista medioambiental norteamericano conocido por los réditos obtenidos con Windows y Microsoft. Es uno de los mayores defensores de la protección del medio ambiente y es conocido por su inversión de miles de millones en el desarrollo de nuevas fuentes de energía renovables. Y Marco Lambertini es el director general del Fondo Mundial para la Naturaleza, quien promueve un nuevo pacto con el planeta basándose en la naturaleza como un nuevo camino en el desarrollo sostenible. Así como estos son influencers positivos, hay otros que son influencers negativos, ¿no? Por ejemplo, el presidente Trump, ¿no? Es un presidente que siempre, pues, a veces menciona estas cosas del cambio climático con bastante desdén, ¿no? El Internet y sus efectos. ¿Sabían que cada minuto se envían 150 millones de mensajes y que se realizan 2,4 millones de búsquedas online? Esto también genera emisiones de gas de efecto invernadero a consecuencia del tráfico digital, el cual es uno de los principales factores del cambio climático. Siguiente diapositiva, por favor. Estas emisiones son consecuencias sobre todo del consumo energético que requieren las nuevas tecnologías. Tenemos como dato que si el Internet fuera un país, sería el sexto por consumo de energía del mundo, llegando también a un gasto similar al de Rusia. Esto fue dicho y explicado por Jaume Salom, investigador del Instituto de Recerca de Energía de Cataluña. ¿Qué se puede hacer para reducir las emisiones a consecuencia de esta actividad? El mismo investigador dio soluciones, y entre ellas estaba el invertir en eficiencia energética y energías renovables, la instalación de los centros de datos de países fríos para reducir la necesidad de refrigeración y la implementación de las redes 5G, el cual reducirá el consumo de energía por bit en un 60% en comparación con el 4G, debido a que su uso solo requerirá del 10% de energía que necesitan las redes actuales. Y esta disminución supondrá un 15% menos de emisión de dióxido de carbono. Grandes en la industria como Facebook, Apple y Google se han unido y se han comprometido en reducir su gasto energético y apostar por energías renovables. Esto ha generado un cierto impacto para los sectores de la misma área, pero más pequeños, para también unirse y aportar. Siguiente diapositiva. Pero no todo en el Internet es negativo. Daniela. No todo en el Internet es negativo. También nos ha ayudado mucho para generar soluciones. Entre ellas tenemos el medidor inteligente, el cual a medida que el Internet de las casas se expande, los medidores inteligentes pueden conectarse a casi todos los dispositivos electrónicos del hogar. Esto va a ampliar su capacidad para conservar tanto la energía del medio ambiente y así también reducir la huella de carbono. Gracias. Muy bien, gracias Moraima, gracias Daniela, ¿no? Nos hemos enterado un poquito de lo que es el Internet, lo que es las redes sociales, cómo están actuando, ¿no? Sí, Twitter, pues es una de las redes que más, pues se ha puesto un poquito más énfasis en estos aspectos del cambio climático, donde han aparecido más noticias. Es una pena de verdad que las otras redes sociales, sobre todo las más populares, pues la verdad poco o nada se vea de esto. Tal vez Facebook también. Y por ahí me están haciendo una pregunta. ¿Puedes sacar la presentación? Dice, ¿qué opina acerca de la tecnología 5G? Muy bien. Antes de decirte lo que yo opino de la 5G, tengo que decir sobre lo que su compañera ha mencionado. Su compañera mencionó que había mucho gasto energético y que equivale a un país entero, eso creo que le escuché, en gasto de energía. ¿Algo así era, Moreno? Sí, profesor, que el mismo investigador del Instituto de Recerca de Cataluña dijo que el gasto energético del Internet que nosotros utilizamos, mundial, se asimila mucho al país de Rusia y se expande. Bien, te cuento de que, algo rápido nomás, para darle tiempo a tu compañera que va a hacer su trabajo,
Cuando tú sientes que algo está caliente, por ejemplo, tú agarras tu computadora ahorita, siéntela, y si la sientes caliente, es porque está consumiendo energía en exceso, ¿no? Lo mismo pasa con focos, lo mismo pasa con cables. Los cables que existen para pasar el internet son cables de muy mala calidad. Lo que hacen las empresas es no quieren cambiar los cables que existen. Entonces prefieren que esos cables queden hasta que el cable ya no dé más, se rompa, se destruya, y no los cambian porque existen otros cables como la fibra óptica, que puede ser un cable que consume mucho menos energía, y esto ayudaría muchísimo pues, a la disminución del consumo de energía por internet. No lo hacen por ahorrarse dinero, ¿no? Entonces, y eso no solamente pasa en Perú, pasa en todos los países del mundo, ¿no? Y lamentablemente, pues, los cambios tecnológicos se van dando de a poquito. Ahora sí, lo que su compañero me dijo, ¿qué opina de la 5G? La 5G prácticamente es aplicarle pues, estos cambios justamente a la tecnología que ya existe, ¿no? Y hacer que la transmisión sea un poco más rápida, más acelerada, que tenga ciertas condiciones técnicas de ahorro de energía importante, pero se aplica a una velocidad pues muy lenta, muy pausada, que puede demorar mucho tiempo en hacerse, ¿no? Dime, Juan Diego, ¿qué sabes tú de la 5G o qué has escuchado que nos puedas contar? No, yo pienso que es algo que es algo positivo sobre el medio ahorita, que mayormente sería de aplicar, y también digo que en sí que mucha gente está haciendo quejas o han llegado a hacer más para que no se llegue a implementar en el propio país, cosa que no sé, porque algunas veces están mal informando y que traen ataques serios al ser humano, pero yo diría que en sí no he visto o no he llegado a leer una noticia que llegara a impactar el efecto de 5G sobre una persona, con mucha gente escribiendo hilos por Twitter están diciendo. Y bueno, y he visto también la demostración de la tecnología, cual la facilidad de internet que sombra, que no es para comparando a la peruana, es increíblemente diferente lo que se ve en China que en Perú. Sí, 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 las diferencias tecnológicas son, la verdad, abismales en realidad con relación a otros países. La frecuencia, la velocidad de Internet es muy distinta, ¿no? Que en España, sin irnos muy lejos. Entonces, definitivamente nosotros tenemos que ir pues, cambiando esto poco a poco, ¿no? Tiene que haber también una buena gestión de esta nueva tecnología. Muy bien, nos queda poco tiempo. Paula. Hace rato Pablo me está diciendo, ella tenía, su tema era del deshielo. Paula, ¿te alcanza el tiempo o muy poquito? No sé, profe, no creo que Ya, termine. no, entra de una vez, ¿no? Y si es que te faltara, pues la siguiente, pues hacemos un pedacito más, ¿no? Su tema de Paula se había quedado ahí en expectativa, ¿no? ¿Se ve? Sí, claro que sí. Ya. Yo voy a hablar sobre el deshielo. Introducción. El deshielo es un fenómeno natural que puede responder tanto a causas también naturales como artificiales, es decir, generadas por el ser humano. El deshielo se da básicamente a partir del aumento de temperatura, de la mayor penetración del sol en la superficie terrestre, también a partir del aumento del nivel del agua que rodea los bloques de hielo. Se considera que el deshielo es uno de los principales y más graves problemas que actualmente sufre el planeta Tierra debido al cambio climático. Inicio del deshielo. El trabajo titulado No Linear Rise in Greenland Runoff in Response to Post-Industrial Arctic Warming permite comprender mejor el verdadero impacto del clima sobre el Ártico. Los resultados de esta investigación, liderada por Luke Trussell de la Universidad de Rowan en Nueva Jersey, Estados Unidos, revela que el aumento del deshielo comenzó a mediados de 1800, tras el inicio de la era industrial, y que la velocidad de su desaparición no ha hecho más que acelerarse, por encima de la variabilidad normal hasta el día de hoy. Causas. El aumento de la temperatura
de la temperatura terrestre ha sido sin duda el responsable del derretimiento de los glaciares a lo largo de la historia. Emisiones de CO2, la concentración atmosférica de dióxido de carbono y otros gases de efecto de invernadero. GEI, derivados de la industria, el transporte, la deforestación o la quema de combustibles fósiles, entre otras actividades del ser humano, hace que el planeta se recaliente y se fundan los glaciares. Calentamiento oceánico. Los océanos absorben el 90% del calor terrestre, un hecho que afecta el derretimiento de los glaciares marinos ubicados, sobre todo en las zonas polares y en las costas de Alaska, Estados Unidos. Consecuencias. Tanto los estudios de observación como la modelización indican que según desaparezca el hielo terrestre ártico, el de los glaciares, es probable que suba el nivel del mar y cambien los patrones climáticos del hemisferio norte. Los efectos probablemente varían por zona geográfica. Algunos sufrirán veranos más calurosos y secos, otros veranos más lluviosos, mientras que en otros los inviernos serán más fríos y habrán tormentas. Según se calienta el Ártico y retrocede el hielo, los mecanismos de retroalimentación, entre ellos una menor capacidad de reflexión de hielo, albedo y la liberación de los peligrosos gases de efecto invernadero de su largo almacenamiento en el permafrost, la capa del suelo permanente congelada, provocarán un aumento del cambio climático mundial. Gracias. Conclusión. En conclusión, si los polos se llegaran a derretir por completo, es posible que el nivel del mar aumente aproximadamente unos 6 metros. Expertos mencionan que el alto nivel de las aguas llegaría a hundir parcialmente varias ciudades. Solo sería posible de ocurrir si se llega a 14 metros en el nivel del mar. Nosotros podemos crear un cambio en el planeta con pequeñas acciones. Podemos usar bicicletas en lugar de autos, que las fábricas generen menos dióxido de carbono, dejar de contaminar el país, entre otras cosas. Con estas acciones podemos generar un bien hacia el planeta y para nosotros mismos. Gracias. Muy bien. Su compañera nos ha dicho, pues, a toda velocidad, pues, el deshielo, ¿no? Definitivamente el hemisferio norte va a ser el que más sufre, en realidad, ¿no? Parte de lo que estaba viendo, lo que ella nos comentaba, el círculo polar ártico va a ser el primero en colapsar, eso ya está cantado, ¿no? Tiene fecha, aproximadamente 2050 va a colapsar el hemisferio, el círculo polar ártico. Por otro lado, nosotros que estamos en el sur, pues los cambios van a ser menos graduales, pero definitivamente pues va a haber cambios también significativos, ¿no? En esto del clima. He dejado unas preguntas en el aula virtual de lo que fue las exposiciones anteriores. Ahora voy a dejar 4 más para el día de hoy. Lo voy a sumar a las que ya había puesto, entonces va a tener finalmente 8 preguntas, ¿no? Este pequeño trabajo para esta semana. Creo que lo he puesto para el día 8 de entrega, ¿no? Ahora lo voy a actualizar para que lo pueda hacer. Y gracias por la atención del día de hoy. Para la siguiente, por favor, su compañera Mesa, su compañera Teresa, Renzo también, y Luca. No lo veo a Luca por ahí. ¿Está Luca por acá? No, ya, voy a tratar de comunicarme, ¿no? Y también sus compañeros, su compañera Portanova, disculpa, Pérez y Pomar, también listas, por si acaso, Pérez y Pomar, ¿ya? Para la próxima clase. Entonces, hasta ahí nomás lo dejamos. Chao, cuídense bastante, ¿ya?